Y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los Premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radar Empresarial. Radar Empresarial. En el de este martes 23 de septiembre analizamos el último acuerdo que sacude al mundo de la inteligencia artificial. Nvidia invertirá $100.000 millones en OpenAI. La compañía de Sam Altman llevará a cabo la construcción de centros de datos por valor de cientos de miles de millones de dólares, mientras que la compañía de Jensen Huang les suministrará chips al desarrollador de ChatGPT. Con esto, Nvidia se asegura tener a su lado a uno de los actores más influyentes de la inteligencia artificial. OpenAI, por su parte, consigue tener los mejores chips para el campo de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo están las asociaciones dentro del mundo de la inteligencia artificial? Roberto Sol, esto es un auténtico puzzle. Así es, Susana. Después de esta noticia, OpenAI se encuentra inmersa en dos de las asociaciones más influyentes dentro del área de la tecnología, porque la empresa de Sam Altman también forma parte del proyecto Stargate junto a SoftBank, o ahora con la carta de intención que han firmado las dos empresas, anuncia la implementación de 10 gigavatios de sistemas Nvidia para OpenAI. Para hacernos una idea de la magnitud de la energía, esto corresponde a lo que necesitan 8 millones de hogares en Estados Unidos. Así valoraba el acuerdo Sam Altman a la CNBC.
Las limitaciones de computación que ha experimentado toda la industria en nuestra empresa en particular son terribles. Actualmente estamos muy limitados y los servicios que podemos ofrecer tienen mucha más demanda de lo que podemos ofrecer. Si miramos hacia adelante 1 o 2 años más, digamos que se necesitan 10 gigavatios de computación, 5 gigavatios de computación. Se puede elegir entre curar el cáncer mediante una gran cantidad de investigación u ofrecer educación gratuita a todos los habitantes del planeta. Nadie quiere tomar esa decisión y por eso cada vez más, al ver esto, la respuesta es una mayor capacidad para poder satisfacer las enormes necesidades y oportunidades que esto ofrece. Para Jensen Huang, este es el mayor proyecto de computación de la historia, proyecto que empezará la segunda mitad del próximo 2026. Este es el mayor proyecto de infraestructura de IA de la historia. Este es el mayor proyecto de computación de la historia y la razón es que la demanda de computación está creciendo de forma descomunal. OpenAI ChatGPT es el proyecto de inteligencia artificial más revolucionario de la historia. Se están utilizando en todas partes, están en todas las industrias, en todos los países. Prácticamente todas las personas que conozco usan ChatGPT. La demanda de computación se está disparando y por eso esta alianza consiste en construir una infraestructura que permita que la IA pase de los laboratorios al mundo real. Para Pablo García, director de Divacons Alpha Value, con este acuerdo Nvidia echa un cable a la administración Trump. El ruido de Trump cada vez es más un ruido de fondo que digamos no está afectando demasiado a los mercados y eso está siendo positivo. Sorprende quizá el tema del oro, que ha seguido subiendo al unísono junto con los activos de riesgo y como bien has apuntado es que Nvidia se lo come todo, es decir, no solo pues le echa un cable a la administración Trump después de comprar el 10% de Intel. Nvidia compra el 5%, si es que ahora 100.000 millones de dólares haciendo una valoración post-money del 16% para OpenAI. La historia entre Nvidia y OpenAI viene de largo. El fabricante de semiconductores participó en una ronda de inversión en 2024 del desarrollador de ChatGPT y entró en la empresa a través de una inversión de 6.600 millones de dólares. Esta fue la mayor ronda de financiación de su historia. De hecho, la compañía explicó que con esta ronda podría aumentar sus investigaciones en el campo de la IA, algo que entra más en valor viendo las condiciones del acuerdo. Esto también le ha causado problemas a OpenAI, ya que muchas veces se ha puesto en duda su condición de empresa sin ánimo de lucro. Entre las voces que han criticado se encuentra la de su exfundador y dueño de Tesla, Elon Musk. No es el primer gran contrato que cierra OpenAI este año. En julio, la compañía cerró un contrato de 30.000 millones de dólares anuales para alquilar 4,5 gigavatios de potencia informática. Esto se enmarcaba dentro del proyecto Stargate y suponía el 25% de toda la infraestructura actual de centros de datos en Estados Unidos. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Para aquellos accionistas de Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolverlas. Hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no clientes. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La economía en tus manos. Cada martes abrimos una ventanita al filo de las 10:15 de la mañana para conocer cada una de las herramientas, las opciones que le da al ahorrador Ironía FinTech. Hoy, José Antonio Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Vamos a sumar un escalón más, que es Ironía Explica. Tenéis organizado un evento para... ¿esta tarde o mañana? Es mañana. Es mañana a las 7 de la tarde. Tienes Cuéntame. el enlace en nuestra página web para poder inscribirte, aunque yo ya sé que tú estás inscrita. Hombre, por partida doble. Exactamente. Claro. Exactamente. Cuéntame, ¿qué vais a hacer? ¿En qué va a consistir? ¿Por qué? Ironía Explica es una iniciativa que tenemos ya hace tiempo, que cada 3 meses más o menos lo que hacemos es explicar nuestras novedades, explicarlas en un tono bastante, vamos a decirlo así, poco formal, donde todo el mundo puede preguntar, y de esa manera intentamos que nuestros clientes no solo conozcan las novedades, sino que entiendan por qué esas novedades les afectan a ellos. Con lo cual, por eso viene el nombre de Ironía Explica. Explicamos en qué te afecta todas las novedades que hemos desarrollado. Háblame de las dos principales novedades. Pues mañana tenemos la principal novedad, es que sacamos nuestra primera versión de la app para iOS y para Android. Tengo que dar las gracias a los señores de Apple por cambiar el sistema operativo justo una semana antes, pero nada, esto son cosas que nos ocurren. Y la siguiente novedad es lo que nosotros llamamos la ficha de la cartera. La ficha de la cartera es donde nosotros vamos a poder ver todos esos análisis que nosotros proveemos para que tú entiendas mucho mejor la cartera y como consecuencia te llevemos a ese optimizer que te permita optimizarla. Con lo cual, como ves, todo está relacionado y lo que queremos también es explicar esas relaciones. Que aunque le pongamos nombres distintos y sean funcionalidades distintas, la idea que tenemos es poder realizar un flujo, es decir, realizar unos pasitos que te ayuden a cada cierto tiempo ver cómo está tu cartera, ver si cumple tus expectativas y si no, optimizarla. Ironía Explica es accesible a todos los usuarios de la web. A todos los usuarios. Da igual que yo tenga 30 euros, una suscripción anual, mensual, 800.000 euros, lo que sea. Es un evento que hacemos de totalmente libre atención, ¿no? ¿Vais a permitir que yo pregunte? Sí, siempre que seamos educados. Bueno, lo has dicho muy rápido porque... Siempre que seamos educados... Que muchas preguntas, siempre. Sí. Como digo, es un evento arriesgado porque abrimos el micrófono para todo el mundo. Entonces eso siempre tiene sus riesgos, porque igual que te digo que es público para todo el mundo, abrimos los micrófonos para todo el mundo y luego queda grabado por si alguien quiere verlo. No lo hemos tenido que editar nunca, pero siempre decimos que tardamos un par de días en editarlo por si alguno, tenemos algún graciosillo o alguna cosa así, que no nos ha pasado. La verdad que la gente, nuestra comunidad de usuarios es gente muy agradable. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? Pues mira, varía entre más hombre o mujer. Esto ya sé que parece una tontería, pero es que estamos como al 50%. Entonces, dependiendo de las semanas, se han apuntado más mujeres o más hombres y entonces ese 50% ha variado. Con lo cual, lo que podemos decir es que nosotros el género es algo independiente, cosa que no es muy común en el sector. O sea, tenemos ese 50%. Luego tiene entre 35 y 45 años, ¿vale? Aunque tenemos un grupo muy detectado, un segmento de personas, vamos a llamarlas muy senior, por encima de los 70, que nos sigue llamando la atención, porque pensando que somos una plataforma totalmente online, alguien podría pensar que esto desplaza a las personas de una cierta edad. Y al revés, hemos visto que ese sector también va creciendo con el tiempo. ¿Cuál es la inversión mínima? ¿Cómo es su cartera? ¿Es más conservadora? ¿La mueven mucho? ¿La mueven poco? ¿Tienen 5 fondos o tienen 20? Nuestro cliente básicamente tiene una cartera de una mediana de 30.000 euros, más o menos. Digo la mediana porque la media es una falsa amiga, en este caso, nos da una visión. Y tenemos como 3 tipos básicos de clientes. Los invierto y me olvido,
que nosotros les tenemos mucho cariño, porque al final son personas que son constantes en sus decisiones, lo cual siempre tiene su valor. Los que mueven bastante su cartera, que sería el otro extremo, y los que hacen movimientos según las expectativas de mercado. Es decir, podemos estar hablando de movimientos cada 6 meses, podemos estar hablando de movimientos de una vez al año, frente a otros que hacen movimientos en menos de 3 meses. ¿Les va mejor o peor? Pues cumple bastante la norma una distribución normal. Y una cosa más, en Ironía Explica, ¿el objetivo es totalmente formativo o luego tú me vas a vender una herramienta, un fondo, una promoción o alguna otra cosa? Es totalmente formativo. O sea, es un evento que nosotros hacemos para que nuestro producto lo conozcan de primera mano. Porque hay muchas veces que cuando nosotros lanzamos una funcionalidad, el por qué se lanza es difícil de explicar. No es difícil, o no tenemos el tiempo de explicarlo. Y creemos que es tan importante saber el objetivo de la funcionalidad como la funcionalidad en sí. Si yo me quiero registrar, ¿cómo lo hago? Nada, tienes un enlace en nuestra web, lo único que tienes que poner es un correo electrónico y ya estás registrado, así de sencillo. Que no tiene por qué coincidir con el que estás registrado, puedes hacerlo, puede ser ese que tienes para las ocasiones especiales. Muy bien, pues José Antonio Esteban, Ironía FinTech, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos, ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Asís Maestre, responsable de distribución de fondos de Bellevue. Asís, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Oye, siempre que viene Asís aquí al programa, nos propone diversas estrategias para invertir en el segmento salud, porque Bellevue es una casa que ya tiene ¿cuántos años conociendo, trabajando e investigando en torno al sector salud? Pues se fundó en el año 93 con una estrategia focalizada en biotecnología y desde entonces hemos ido lanzando distintas estrategias focalizadas en salud, con lo cual más de 30 años ya. Para invertir en salud, Bellevue es la referencia, la que más trayectoria tiene y la que tiene pues vehículos de inversión más concretos y que van más a nicho y con un equipo pues que está detrás y que se lo conoce. Pero además Bellevue tiene otras estrategias y una de ellas con el foco puesto en Europa. Cuéntame por qué Europa, qué diferente tiene, qué aporta Bellevue a una estrategia de renta variable europea, porque ahí están prácticamente todas las gestoras, todos los grandes, sí. Grandes, medianos y pequeños. Desde luego. Bueno, lo primero decir, como decías, que obviamente el foco de Bellevue está en el sector salud. Yo creo que somos referente
en ese sector. Queremos que así siga siendo. Más del 80% de nuestros activos bajo gestión están en el sector salud. Yo creo que tenemos el equipo más grande de Europa focalizado única y exclusivamente en la gestión del sector salud y una gama de productos muy amplia, ¿no? Pero como decimos nosotros, somos una gestora multiboutique, ¿no? Y tenemos otras estrategias, pues también tenemos una renta fija y un global macro, y también tenemos renta variable europea, ¿no? La característica, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros fundamentalmente de otras gestoras, porque es verdad, como decías, que estrategias de renta variable europea hay, pues no sé cuántas, pero muchas. Todas las casas tienen mínimo una. Mínimo una. Pues nosotros al final siempre intentamos aportar ideas distintas a las carteras de los clientes, ¿no? ¿Qué forma tenemos aquí de diferenciarnos del resto de estrategias que hay en Europa? Pues nosotros nos hemos focalizado en compañías denominadas familiares. Vale. ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen de especial, qué tienen de diferente las empresas familiares? Pues mira, en primer lugar, para conseguir una compañía como familiar se tienen que dar dos requisitos. Que mínimo el 20% de los derechos de voto esté en manos de las familias fundadoras y que éstas ejerzan un control significativo sobre la gestión de la misma, ¿no? Entonces ya podemos considerar a una compañía como familiar. Pero lo que verdaderamente diferencia a las compañías familiares de las no familiares es pues distintas características que podemos encontrar, por ejemplo, la sostenibilidad a largo plazo, sostenibilidad entendida como perdurabilidad de la compañía, ¿no? Son compañías que, como decimos, el lema de la estrategia es que piensan en generaciones, no están pensando en presentación de resultados trimestralmente, sino que quieren dejar la compañía a las siguientes generaciones, a sus hijos, nietos, ¿no? Quieren que perduren muchos años. Luego, el alto grado de responsabilidad también que tienen. ¿Por qué decimos esto? Porque de media el 60% del patrimonio personal o familiar está invertido en la compañía, ¿no? En esta industria siempre se habla de diversificación. Pues aquí yo creo que todo lo contrario, estamos buscando compañías o familias comprometidas, ¿no? De tal forma que si va mal están perdiendo su propio patrimonio, el que tantos años les ha costado construir, ¿no? Luego también son compañías por lo general con unos balances más sólidos, pero las compañías familiares son menos proclives a endeudarse, ¿no? Y obviamente la deuda es buena en determinados momentos de expansión, pero una deuda excesiva muchas veces cuando vienen mal dadas, pues esas compañías muy endeudadas son las primeras en desaparecer, ¿no? Con lo cual en ese aspecto estamos más protegidos. Y luego también solemos decir que tienen estructuras o cadenas de mando más eficientes, porque son más ágiles a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, pues hay determinadas oportunidades que dices, pues como es la propia familia la que toma la decisión, es mucho más ágil la toma. En una compañía a lo mejor más grande se tienen que reunir muchas veces y pierden esa agilidad o esa oportunidad de determinadas cosas que puedan surgir, ¿no? Y todo esto al final que te acabo de contar es lo que queremos que se vea reflejada en la cartera con unos ratios de valoración pues mucho más atractivos que las compañías que componen el índice. Dudas que tengo. ¿Las compañías familiares son empresas con negocios más domésticos, menos globales y menos internacionalizadas? Bueno, no tiene por qué. En este caso sí, son compañías más domésticas, pero por la razón fundamental de que invertimos en el segmento de pequeñas y medianas compañías, con lo cual queremos que sean compañías locales, con negocio más localizado, pero que sean las ganadoras en su segmento, eso sin lugar a duda. ¿Las compañías familiares suelen ser más proclives a repartir dividendos de forma constante y de forma creciente? Bueno, sí y no. O sea, nos podemos encontrar de todo. O sea, no hay que encasquetar una compañía por el simple hecho de ser familiar, de tenerla de ser más tranquila, menos innovadora, más local. O sea, estamos derribando mitos. Yo creo que son mucho más eficientes en la toma de decisiones en los recursos, de destinar de una forma eficiente los recursos de la compañía y obtener un retorno sobre el capital más elevado que una compañía no familiar. La estrategia que hoy me vas a presentar, cuéntame, ¿qué tipo de compañías familiares tiene? Pues mira, esta estrategia al final la verdad es que tiene un histórico, ¿Cómo se llama? Se llama Bellevue Entrepreneur Small Caps, es una estrategia que nace en el año 2011, o sea que es verdad que Bellevue nace en el 93, pero este equipo se incorpora en el año 2011, o sea ya un histórico muy largo. Entonces, ¿qué tipo de compañías tenemos? Pues es que podemos estar en todos los sectores, industrias, porque hay compañías familiares en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Entonces,
Nuestra forma de seleccionar compañías es un análisis completamente fundamental, como suelo decir, bottom-up. No tenemos restricciones en cuanto al índice y tiene que ser un negocio que verdaderamente cumpla las características que hablábamos antes, que nos guste y que le veamos potencial. ¿Es una cartera muy diversificada? Es una cartera muy diversificada en cuanto a industria, pero es una industrias y negocios, pero es una cartera concentrada. Es decir, no nos gusta tener 300 compañías en la cartera porque al final el conocimiento que puedes tener de todos los negocios yo creo que se diluye, ¿no? Si tú tienes unas compañías que llevas haciendo esto y siguiéndolas durante más de 15 años, pues son compañías que ya conoces, que apuestas por ellas y que las conoces y estás tranquilo. Entonces, tenemos carteras concentradas en torno a 40, 50 máximo compañías, no solemos tener más. Geográficamente, ¿qué países son los que pesan más? Geográficamente, obviamente el foco es Europa. Ahora mismo los países que más pesan es Alemania, Suiza, España, pero como decía, esto es puramente accidental del análisis que han hecho antes los gestores. Esto puede cambiar si de repente ven más potencial de una compañía donde esté cotizando, les da igual. Les gusta que el negocio sea bueno y el país es puramente accidental. ¿Y los gestores rotan mucho la cartera? Bueno, eso va a depender de cómo evolucione la compañía en bolsa. Tienen un precio objetivo, digamos, de X, pues si lo alcanzan muy pronto y empiezan a tener unas valoraciones excesivas, pues obviamente esa compañía irá reduciendo peso. Va a depender de la evolución, es decir, no es que cambien de compañías constantemente es porque esa sea su filosofía, sino va a depender de la evolución de la compañía en bolsa. ¿Me puedes dar el nombre de algunas de las posiciones, algunas de las compañías que formen la cartera? Sí, bueno, por dar nombres, porque al final el universo de pequeñas compañías siempre es menos conocida, pero bueno, hay compañías, sobre todo españolas, que nos suenan a todos, como pueda ser Fluidra, Vidrala, Robi, CAF, que son o han estado en cartera. Entiendo que muchas de ellas, por su tamaño, pueden ser objeto de una OPA, de un movimiento corporativo, ¿no? Y eso le puede dar como un sustento más, una razón más para aportar rentabilidad. Desde luego, y muchas veces nos ha pasado que han comprado compañías que tenemos en cartera. No seleccionas una compañía o la metes en cartera por el hecho de que la vayan, que sea opable, por decirlo de alguna forma, sino porque el potencial esté ahí. Y si luego encima tienes una rentabilidad adicional porque pagan una prima porque la han comprado, pues oye, bienvenida sea. Recuérdame el nombre. Bellevue Entrepreneur Small Caps. Rentabilidad en el año, en los 3 últimos años, desde el lanzamiento. Pues la verdad es que este es un segmento que ha sufrido mucho en los últimos años. Esta estrategia, como digo, tiene históricos del año 2011. Me atrevería a decir que es una de las mejores estrategias de pequeñas compañías que podemos encontrar. Este año la verdad es que está siendo espectacular. Creo que es una clase de activo que hay que incorporar en cartera. Le saca más de 600 puntos básicos a su índice de referencia, lleva más de un 20% en el año y la rentabilidad anualizada desde lanzamiento es casi un 10%, a pesar de todos los altibajos que ha tenido el activo, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos, pero es que ahora más hay una razón adicional de que por valoración es súper interesante. Claro, porque Europa ahora merece la pena, es buena oportunidad, o no sé si ya llegamos demasiado tarde a la fiesta. No, yo creo que esto acaba de empezar. Las valoraciones que encontramos en Europa son mucho más atractivas de las que encontramos en términos generales en Estados Unidos. Nos podemos apoyar también en que ya hay entrada de flujos en Europa, que veníamos de una temporada muy larga donde solo salía en Europa, ya está entrando, con lo cual también lo sustenta. En el tema macro también estamos viendo impulsos que pueden favorecer a los distintos países de la Unión Europea, y luego por valoración es que no cabe duda de que es un chollo, me atrevería a decir, y que cuando compras a estos niveles el potencial riesgo-rentabilidad que tienes es insuperable, o sea que sin duda. Pues ahí tenemos una estrategia hoy con el foco en Europa por parte de Bellevue. Muchísimas gracias, Asís, por traernos estas ideas de inversión. Y nada, ¿cómo se presenta la semana? ¿Cómo se presenta recta final de mes? Bueno, recta final de mes, recta final de año, hay que darlo todo para cerrar lo mejor posible. Tú has tomado vitaminas, ¿no? Este verano descansaste y dormiste. Hay que descansar porque este para año, coger fuerza. O sea, este año es, no sé si nos hemos vuelto todos locos, ¿no? Hay que hacerlo todo ya, comprimido. Súper intenso. Octubre, noviembre. Bueno, suele ser todos los años, lo que pasa es que luego se nos olvida, ¿no? Y otra vez volvemos al ataque.
Pero bueno, es lo que toca. Oye, pues nada, mil gracias, que vaya todo muy bien y nos vemos. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Susana. Gracias. Muchas gracias. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppsLite elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslite.com. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Consultorio de fondos. Hoy con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Oye, entiendo que este año los fondos de renta variable española que hayan sobreponderado el sector bancario habrán volado y lo están haciendo fenomenal. No sé si ahora este nuevo desenlace, este nuevo capítulo en esta eterna OPA BBVA Sabadell va a ser otro elemento que le dé más motor pues a este tipo de fondos. Ayer hablábamos, mira, con Iturriaga, que es el gestor del fondo Okavango Delta, que también es uno de los que más exposición tiene al sector bancario y uno de los que mejor se conoce toda la industria y también de los que mejor lo está haciendo este ejercicio. Oye, ¿cómo ves fondos de renta variable europea y esa exposición tan grande que tienen al sector bancario? ¿Es realmente un motor? ¿Europea o española? Porque has dicho, española, perdón, española, que me lío. Es que justo si ayer estuviste con Iturriaga, sí, pues Iturriaga es el adalid es el rey. Claro, sí, lleva muchos años apostando, bueno, obviamente por la renta española, porque es donde están sus fondos, ¿no? Pero aparte muy centrado en el mercado, en la parte financiera, ¿no? En el sector financiero, pues bueno, quizás analiza más en profundidad o tiene más convencimiento y siempre su peso en financieras ha sido superior a otros. Eso le ha hecho que los años que las financieras han ido bien, pues los fondos de Avante españoles que lleva Iturriaga, pues obviamente destacaban sobremanera. Los años que las financieras no iban tan bien, pues Okavango se queda detrás. Últimamente, pues claro, que sale en la parte de arriba de todo el rating. Pues ¿cómo lo vemos? Pues realmente la bolsa española tiene una particularidad que es esta, donde las finanzas pesan muchísimo, pesan exageradamente comparado con otros índices y entonces es una anormalidad comparado con otras, ¿no? Si invertimos en la bolsa alemana no tenemos tanto peso en financieras, ni en la bolsa inglesa, ni en la bolsa americana, ni en otras. Entonces, de momento ha funcionado bien. Nosotros no lo estábamos jugando tanto con bolsa española, sino con un fondo de Algebris, de equity, el Financial Equities, que es un poco más global. Lógicamente tiene presencia española, pero tiene muchas más cosas. Y bueno, lo de la OPA te iba a decir que es parte del desenlace, pero es que el desenlace de esto no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Porque si ahora alcanzas el 30, que si alcanzas el 50, que si tienes que alcanzar otra OPA, bueno, pues esto parece que es el cuento de nunca acabar. Y bueno, nosotros lo que intentamos es no tener un excesivo peso en España, porque es un mercado con unas particularidades que lo diferencian mucho de otros, y luego también solemos repetir mucho a los clientes: tus casas,
tu puesto de trabajo, todo, tu pensión la tienes en el mercado español. Pues no tengamos un peso excesivo, no digo que no esté representado, digo que no tenga un peso excesivo el mercado español en tus carteras para que si un día hay un riesgo no se te concentre demasiado ese riesgo España en todas tus posiciones. Pero dicho eso, desde luego el que tenga el Ocabanco Delta este año estará dando palmadas y que lo siga manteniendo, desde luego. Vale, y entrar en fondos de renta variable española ahora cuando el IBEX 35 lleva una subida superior al 30%, llegamos muy tarde a la fiesta y si hay que entrar, ¿cómo seleccionar un buen producto? Sí. ¿Cómo seleccionar un buen producto? ¿Qué hay en el mercado y qué os gusta? Bueno, intentamos ver... El inversor español, cuando mira fondos españoles, muchas veces va a su banco y ve el que tiene su banco, que es un fondo muy índice y no suele ser lo que más nos gusta, ¿no? Nos gusta más Ocabanco con este sesgo, pero nos podría gustar más el Fidelity Iberia, nos podría gustar más el EDM, Spanish Equities, ¿no? Gestoras que intentan no estar tan centradas ni tan cercanas al índice, nos aportan gestión activa y a nosotros históricamente nos han gustado más. En este momento, insisto, el que esté a tope de bancos es el que te está dando más rentabilidad, pero hay otras alternativas que también pueden ser buenas. Y ya digo, yo me iría más hacia un Fidelity Iberia o hacia un EDM. Vale. Oye, preguntan también mucho los oyentes por vehículos de inteligencia artificial que inviertan en la tecnología, las empresas ligadas a la inteligencia artificial. Estamos viendo que día sí, día también se anuncian acuerdos, inversiones multimillonarias, todo relacionado con inteligencia artificial. Y mira, me preguntan por varias estrategias, por el Echiquier Artificial Intelligence, también por el DWS Artificial Intelligence y por el ODO Artificial Intelligence. O sea, ¿qué hay dentro? O sea, ¿por qué una gestora o no otra? Yo, si quiero invertir en inteligencia artificial, ¿qué tengo que mirar? Bueno, aquí yo haría una reflexión previa y ya siento ser aquí, en esto siempre el Pepito Grillo. Lo que no sé si los inversores tienen que invertir tan directamente en inteligencia artificial, porque si tú has bajado tanto en la escala, tú primero has decidido invertir en un fondo global, después ya no quieres que sea global, quieres que sea solo de un sector, pero dentro de ese sector ya te bajas incluso a un subsector. O sea, no quieres que sea de robótica, no quieres que sea de Big Data, no quieres que sea de Artificial Intelligence. Entonces, primer pensamiento, si tenemos que descomponer tanto las carteras, para hacer tu rentabilidad global tienes que tener 25 fondos. Uno de inteligencia artificial, otro solo de vehículo eléctrico, otro solo de no sé qué, demasiado complejo. Pero bueno, vamos a pensar que un cliente que tiene una cartera más o menos bien montada quiere darle un sesgo de inteligencia artificial superior al que le sale. Primer problema aquí, la pureza de los fondos, ¿no? Y dice, ¿qué va a comprar un fondo de inteligencia artificial? Compañías que ganen ¿cuánto de sus resultados en inteligencia artificial? Pues dices, ¿puedo comprar Microsoft? Porque Microsoft hace muchas cosas, algunas de las cuales estarán dedicadas a la inteligencia artificial. Pero ¿cuánto de su beneficio es eso? O sea, si metemos eso en cartera, estamos comprando un fondo de tecnología o un fondo de inteligencia artificial. Entonces, a veces se pierde esa pureza, ¿no? Y dentro de eso, yo destacaría los tres que has mencionado, más otro de Allianz, que puede ser interesante. A nosotros, cuando hemos hecho nuestros números y buscamos cuáles son más puros, cuáles llevan más tiempo haciendo esto, cómo se han comportado en momentos de tensiones, si han estado más diversificados dentro de las diferentes clases de activos de la inteligencia artificial, el que mejor nos ha salido ha sido siempre el de Deutsche Bank, ¿no? El de DB. Ese es el que mejor nos ha salido, el de DWS, y es el que cuando alguna vez lo hemos metido en cartera ha sido ese, ¿no? Si quiero Odo Allianz, pues también están ahí, hay alguno más, pero nos parece atomizar demasiado, bajar hasta sectores ya tan puros. Y luego voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 y también 915 33 18 51. Pueden plantear sus dudas en directo, llamarnos y preguntar por las carteras que tienen y si son adecuadas o no son adecuadas. Ya antes de pasar a los oyentes, ETFs. ¿Para qué utilizar un ETF? ¿Para la parte más core? ¿Para la renta variable global?
para mejor emergentes, para temas tácticos porque no lo tengo claro y digo, oye, pues ahora que veo que hay incertidumbre con Estados Unidos o que ha habido un bajón, compro Estados Unidos y mira, lo que dure para 2-3 meses, pillar el rebote. O sea, ¿para qué se utiliza un ETF? Bueno, pues yo aquí diferenciaría mucho un inversor institucional, un inversor profesional de un inversor particular, un ahorrador o un cliente de banca privada, incluso con posiciones importantes, pero una persona física, ¿no? Una persona física, en estos momentos no encontramos muchas razones para utilizar un ETF. Sí encontramos razones en algún momento para utilizar fondos índices, que al final es bastante parecido y de hecho tiene algunas ventajas, ¿no? Entonces, sí que tiene sentido en un momento dado decir, oye, yo quiero tomar posición y quiero tomar una posición rápida en el mercado americano, no tengo claro un sesgo y me compro un índice. Entendemos que a largo plazo los fondos activos tienen ventajas sobre los índices porque te quitan algunos sesgos, puedes tener cosas más concentradas, puedes evitar algunos sectores, bueno, tienes algunas cosas que puedes hacer y gestionar activamente, pero si quieres tomar posición activa, pues te puedes comprar un fondo índice que sea sobre el S&P, que sea sobre tal, y a largo plazo luego ir desmontando eso y convirtiendo una cartera de gestión activa. Lo mismo lo diría en renta fija. En renta fija es más fácil que los fondos activos acaben superando a los fondos índice, pero yo siempre utilizaría fondos y no ETFs para personas físicas residentes que tengan la capacidad de hacer traspasos para evitar fiscalidad y costes. Y a veces nos damos cuenta y dices, el ETF es muy barato. Bueno, los fondos índice, Fidelity, Eurizon, VS, hay muchas casas de Pictet que cada tienen más fondos índices también, son muy baratos. No tienen coste de compra-venta, no tienen custodia y no tienen el spread que hay entre el precio de compra y de venta, que a veces no nos damos cuenta, pero estamos comprando más caro y en los fondos no nos pasa. Con lo cual, entre fondo índice y ETF, yo le recomendaría al partícipe el fondo índice para construir sus carteras. Vale. Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Si lo prefiere también 915 33 18 51. Y mira, pregunta uno de los oyentes, ¿qué estrategia le parecería adecuada para invertir en el Nasdaq de Estados Unidos? O sea, si uno invierte en Estados Unidos, o sea, tiene que mirar debajo ese fondo, se invierte en Dow Jones, en SP500 o Nasdaq, ¿puede ser muy diferente el resultado si es en Nasdaq o si es en SP500? Me parece muy interesante. Absolutamente. Eso es como más o menos lo que decíamos antes de los fondos índice, ¿no? Un fondo que se dedique a invertir solamente en elegir sus compañías en las que están dentro del Nasdaq es lo que tradicionalmente hemos llamado un fondo tecnológico, ¿no? Que solo va a elegir compañías las que estén en el Nasdaq. El S&P es un fondo más amplio, Dow Jones es un fondo que realmente para invertir no se utiliza porque es un fondo o es un índice muy pequeñito que pondera por precio, no por capitalización, es un fondo muy raro, ¿no? Normalmente es el S&P, Nasdaq o Russell 1000 o Russell 2000 para medianas y pequeñas compañías, ¿no? Nasdaq, que al final es tecnología, lo hemos mencionado más veces, yo le voy a dar varias opciones al oyente, ¿no? Hay varias formas de jugar a tecnología, dependiendo de cómo sea uno mismo. Si alguien es capaz de aguantar los vaivenes y aguantarlos con fuerza y el peso que tiene en tecnología es un peso razonable, es un peso que no le altera, pues hay un par de fondos muy interesantes, como podrían ser el BlackRock World Technology o el Franklin Global Technology, que son bastante cañeros. Sé que es una palabra no muy técnica, ¿no? Pero están concentrados en algunos de los Mag 7, de estos 7 magníficos que están funcionando muy bien, y desde luego lo que nos van a hacer es que si el mercado funciona y funciona fuerte, aquí los rendimientos van a ser muy fuertes. Pero como haya movimientos, los movimientos también los va a reflejar el fondo magnificados, ¿no? Si cae el Nasdaq el 10, igual que el fondo cae el 15, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Vale. Oye, yo quiero tener tecnología, quiero que mi fondo elija compañías dentro del Nasdaq, pero quiero que no sean las que me den más volatilidad. Pues quizás aquí elegiría el fondo de DNB o el fondo de Fidelity, que DNB es una gestora nórdica, Fidelity le conocemos todos. Cualquiera de estos dos, los Global Technology de ellos, lo que eligen es compañías no de punteras, lógicamente, menos apalancados en el Mag 7 y con compañías con rendimientos estables y quizás las de tecnología intermedia,
y nos permite estar en el largo plazo, ¿no? Y acumular rendimientos largos, con la capitalización compuesta de estos resultados tan potentes. Vale, voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días. Es una consulta para el consultorio de fondos. A ver qué le parece al analista el fondo de Bankinter Índice América, que creo que está fechado por el tema de la divisa. A ver qué le parece para entrar ahora. Un saludo y felicidades por el programa. ¿Qué te parece ahora? Y el tema de la divisa es súper importante también. Sí, este es un fondo índice, como justo acabamos de mencionar antes. Me parece, ha venido al pelo a las preguntas y a las ideas que habías tenido tú antes. Es un fondo que tiene Bankinter que replica el índice del S&P 500, si no me equivoco, y lo que sí que hace es cubrirlo, porque muchas veces lo que vemos es que el S&P 500 ha dado el 12, pero lo ha dado en dólares. Si yo no lo he cubierto y el dólar este año ha caído el 14, veo, el S&P ha dado un 12, qué bien mira mi fondo lleva el menos 2, porque es 12 menos 14, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace Bankinter es utilizar una cobertura de tal forma que si pierde un par de puntos con respecto a lo que hace el índice S&P, que es el coste de esta cobertura, pero ya no tenemos el riesgo de divisa. Si es el momento o no de entrar, desde luego ahora mismo vemos que el mercado americano está en máximos. Hay que hacer una mentalización previa, que es que los mercados, todos esperamos que vayan subiendo y subiendo y subiendo a largo plazo, y para eso se pasan como el 40% de subida se lo pasan en máximos. Si no entramos a veces, por lo menos en un pequeño porcentaje, cuando los mercados están arriba, lo que vamos a hacer es quedarnos fuera y no coger estos buenos años o estos buenos periodos. ¿Qué le recomendaría al oyente? Si ahora mismo su cartera está neutral o ligeramente negativa o ligeramente por debajo de la media de su riesgo, pues tome alguna posición, y si tomara posiciones yo en estos momentos en Estados Unidos, sí lo haría con la divisa cubierta. También le digo que para comprar un Bankinter indiciado al S&P, pues yo pensaría en algunas otras opciones, porque hay fondos interesantes como el Investment Company of America de Capital Group o de Allianz, el Best Styles US, que pueden aportarle alguna cosa más que el propio índice, ¿no? Pero bueno, si es una cantidad prudente, plantéese el entrar. Muy bien. 915331851, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, buenos días, gracias por lo que nos informáis. ¿Podría analizar el iShares Emerging Markets Index? Este es un ETF de iShares que es la pata de indexados de BlackRock. Sí, bueno, es que los ETFs tienen poco que analizar, porque al final un ETF lo que hace es copiar un índice. Copia un índice, y lo interesante de un ETF es que sea barato y que luego sea líquido y se gestione bien. Este es un índice perfectamente líquido, iShares es un emisor de primera, y entonces pues si quiere tomar posiciones en un índice de equity emergente, utilícelo, pero no tiene ningún tipo de sesgo. No hay, aquí el análisis no es un análisis de gestión, sino un análisis operativo, y este lo cumple. Vale, y nos pregunta también John Ray, buenos días, ¿qué le parece al señor Loza los fondos? Uno es AQR Systematic y luego Janus Henderson Horizon Small Caps, para entrar, gracias. Bueno, lo primero que le diría a John, creo que ha dicho que era John el nombre, sí, es que AQR es una gestora que nos gusta mucho. Es una gestora norteamericana especializada en varias cosas, pero sobre todo en temas alternativos, y tiene varios fondos, que uno es el Apex, el Helix y el tercero no me viene ahora a la mente. Bueno, hay varios fondos de gestión alternativa, algunos long short, algunos de best ideas, algunos seguidores de tendencias que lo están haciendo muy muy bien. Entonces, AQR es una gestora que cualquiera de sus productos van a descorrelacionar muy bien con lo que tenga en cartera. Va a tener que pensar en que tiene una cierta volatilidad y que hay que mantenerlo 2-3 años para que nos dé toda la potencialidad de descorrelación más rentabilidad. O sea que si pasa 3 meses malos no empiece a pensar, hoy lo quito. Pero una gran gestora mejora mucho la cartera en su conjunto. Y Janus Henderson en su fondo de small caps, pues bueno, siempre ha sido una referencia. Y ahora
las small caps tienen muchas casas. Deberían tener vientos a favor, ¿no? En bajadas de tipos, me parece que las tarifas no han hecho tanto daño y la economía se recupera, el comercio sigue funcionando, el consumo sigue tirando. Aumentar un poco las posiciones de small cap en cartera, si no las tenía ya de antes, si ya lo tiene esa figura, esa parte cubierta, ¿no? Pero si no, hacerlo. Ahora mismo, antes de que participara yo, estaba Asís hablando de sus fondos de Bellevue y hablando de small caps también, ¿no? Entonces, es una clase de activo a tener y lo puede tener con Janus perfectamente. Pues poquita cosa más me queda. A ver, otra de las consultas que pueda entrar entrando. Mira, con el tema de Emerging Markets, un ETF, cuando hablamos de Emerging Markets, ¿es mejor focalizarse a Asia o es mejor algo más global, que incluya también Latinoamérica e incluso Europa del Este? Pues depende un poco. Lo primero que tendríamos que separar en Emerging Markets si estamos hablando de bonos o de equity. En bonos, desde luego, hay que considerar Sudamérica. Latinoamérica hay que considerarlo porque tiene un mercado potente y cada vez más sólido y más negociable y más confiable. Luego en Emerging Markets, en bonds seguro. Y en equity también. ¿Por qué? Porque al final, cuando le dejamos a un gestor un rango más amplio, si en un momento determinado tiene un 30% de China y un 20% de India, será porque desde el punto de vista relativo le ha salido mejor que invertir en Brasil o que invertir en este de Europa o que invertir en Middle East o que invertir en otros sitios. Pero él ha ido haciendo la comparativa, si las eléctricas o si las utilities son mejores en Middle East que en Asia, ¿no? De momento va a salir mucho peso en Asia, en cualquier fondo de equity emergente, pues porque es una zona geográfica que está tirando fuerte y que probablemente sus perspectivas a medio plazo siguen siendo buenas, pero hay algunos sectores de materias primas o de alguna otra cosa que pueden estar muy bien representados en otras zonas geográficas. Preferimos un fondo global, pero tampoco pasa nada por hacer un asiático, Pero en general, pues elegir un global, por ejemplo, un Emerging Stars de Robeco, por ejemplo, que lo está haciendo últimamente muy bien, pues puede ser una gran opción. Bueno, pues ahí tenemos distintas opciones, mucha formación y un poquito de educación financiera. Alberto Loza, desde Norwell Capital. Oye, muchísimas gracias, cuídate mucho y nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta pronto. Chao, adiós. Adiós. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Es muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden, una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Malos datos del sector servicios en nuestro país. La producción se desploma en julio hasta crecer un 3,2% en términos interanuales, casi 2 puntos menos que en junio debido a la moderación tanto del comercio como de los servicios. En nuestro país hemos conocido además que el déficit de la balanza comercial se situó en los 29.122 millones de euros hasta julio, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior, con un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones que aumentaron un 5,4%. Las exportaciones, por su parte, se incrementaron un 1,4%. Datos en clave nacional que comparten protagonismo con el PMI de la eurozona, que registra en septiembre una ligera mejora, continuando con la tendencia observada desde principios de año. En concreto, el PMI se sitúa en los 51,2 puntos, lo que revela una ligera mejora frente a la lectura de 51 puntos registrada en agosto. Datos de PMI y datos macroeconómicos a los que vienen unos mercados, los europeos, que operan hasta ahora en positivo. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value. El ruido de Trump cada vez es más un ruido de fondo que digamos, no está afectando demasiado a los mercados y eso está siendo positivo. Sorprende quizá el tema del oro, que ha seguido subiendo al unísono junto con los activos de riesgo, y como bien has apuntado, es que Nvidia se lo come todo. Es decir, no solo pues le echa un cable a la administración Trump después de comprar el 10% de Intel. Nvidia compra el 5%, si es que ahora 100.000 millones de dólares, haciendo una valoración post-money del 16% para OpenAI. Con todo, como decimos, índices europeos que operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,21%, 15.114 puntos, avances del 0,6% para París. El DAX alemana se revaloriza un 0,46%, mientras